Buenos días a todos. Hoy vamos a ver la clase de justificación. Entonces, en esta clase de justificación, quedamos en leer todos este hermosísimo artículo que no sabemos quién lo escribió, ¿no? No tenemos idea de quién fue el que lo haya escrito, pero la verdad es que está muy bonito el artículo. Y entonces, el artículo se basa en 4 puntos claros. ¿Alguien tiene por ahí a Víctor Hugo Gatell? Está viendo las noticias, no sean gachos. ¿Quién está viendo las noticias? Que le apague a la noticia, ¿no? Sale bien, gracias. Ahora sí. Y entonces, todo este proyecto nace en esta palabra que dice, sabe más un burro preguntando que un sabio contestando. Entonces, uno puede empezar a preguntar y a qué se debe el embarazo y por qué se embarazó. ¿No? Y entonces podríamos ahí quedarnos en una serie de preguntas de locos que no nos van a llevar a nada. Lo que sí nos podría llevar es decir, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo en el IMSS es, o por lo menos en el IMSS, que es donde yo trabajo y puedo platicar, es ayudarle a los pacientes. Entonces, con ese objetivo de ayudarle a los pacientes, tendríamos que decir que la pregunta debe tener una respuesta que nos ayude a hacer algo para los pacientes, ¿no? Fíjense que entre nosotros se han mezclado muchos colegas que dicen, no se preocupe, no pasa nada, voy a contestar una pregunta ahorita y después otra y después otra y después otra. Nosotros decimos, sí, pero ya tenemos que empezar a tener esas respuestas que sean un poquito más uniformes, ¿no? Buscar una pregunta que sea justificable, una razón por la cual invertir nuestros próximos años de la vida, ¿no? Y entonces, en este escenario, tenemos, tenemos estas preguntas, ¿no? Buscar en el estado basal, en quién, cómo se espera que ocurra la enfermedad, por acción de quién, qué es lo que se busca, ¿sí? Tenemos que tener explicaciones biológicas congruentes, ¿no? Es lógica la pregunta, existe información previa y si se descarta una explicación obvia, porque cuando es muy obvio, pues, o sea, no hay nada que hacer, o sea, lo único que tenemos que hacer es llevarla a cabo, ¿no? Cuando tenemos algo que ya más o menos se sabe, quizás lo que quede es implementar una idea, ¿no? Y entonces, cuando yo estoy escribiendo la justificación, tengo que empezar por la frecuencia de la enfermedad, eh, eh, por la fracción atribuible a la cual estoy pensando que va a tener, la reducción absoluta del riesgo, ¿sí? Tengo que poner números un poco más claros para poderlas llevar a cabo, ¿no? Y esta quizás es la parte más importante de todas, la aplicabilidad de la respuesta. ¿Qué se hará si se corrobora el supuesto? O sea, ¿qué va a pasar si yo corroboro que la proteína C reactiva o la procalcitonina es un marcador que me va a ayudar? Bueno, pues tengo que llevarlo a cabo. ¿Sí? Pero tengo que también que decir, bueno, ¿qué tal si es una prueba muy cara? Es una prueba muy cara que no voy a poder de ninguna manera darle la utilidad a nivel social, ¿sí? Entonces, por eso estas últimas 4 preguntas resultan de mucha importancia y es lo que vamos a ver el día de hoy con algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, hasta aquí, hasta aquí, ¿alguien tiene preguntas? Amigos, preguntas. ¿No? ¿Tú alguna pregunta, estimado? Aquí está conmigo Andrei, y entonces, Andrei siempre tiene preguntas súper interesantes. ¿Alguna pregunta, Andrei, al respecto sobre estos 4 escenarios? Pues la duda que a mí me surge en el acompañamiento de los compañeros es cómo saber, ya a ciencia cierta, si el diseño arquitectónico, que a fin de cuentas nos permite establecer un esquema mental del problema de investigación y de todas las variables que intervendrían en los distintos momentos, eh, tengan que ser compatibles con esta parte de la justificación, ¿no? El mismo artículo nos advierte que a pesar de que son 4 elementos los que nos tendrían que llevar a justificar los 4 elementos que nos acabas de comentar, tiene que verse traducido allí o en un segundo plano verse traducido el diseño arquitectónico, ¿no? Es decir, se tiene que hablar acerca de
el estado basal, la magnitud del problema, del por qué la maniobra que pretendemos con la que pretendemos intervenir u observar nos puede llevar a explicar la relevancia de ese desenlace, ¿no? O sea, en el sentido pronóstico, de riesgo o de efectividad terapéutica, no lo sé. Entonces, es la duda que a mí me salta cuando miro el tipo de preguntas de investigación que me ha tocado acompañar en la estructuración. Sí, la verdad es que una de las cosas que quisiéramos decirles es que no es fácil, ¿eh? O sea, no es fácil hacerse una pregunta de investigación que sea relevante y que tenga todas estas características. Quizás quizás es la parte más fuerte del proyecto de investigación, porque lo demás es muy técnico de hacer las búsquedas, de hacer el cálculo de tamaño de muestra, de ver qué método se hace. Eso ya nada más es hacerlo en las manos, ¿no? Pero tener la pregunta de investigación, yo creo que un primer paso que vale mucho la pena tener y que muchas veces nos va a guiar a que sea nuestra pregunta de investigación para el resto de la vida, ¿eh? O sea, son preguntas que son líneas, que se hacen como líneas de investigación. Ahora, algunos que vayan a ver, algunos ejemplos que tenemos aquí, lo que me encantaría que ustedes supieran es la posibilidad de adherirse a esos proyectos de investigación. Es decir, si de repente ven un proyecto que les interesa y dicen, ay, ¿cómo no se me ocurrió a mí? ¿Por qué no digan, yo me uno a ese proyecto? ¿No? Entonces digan, ¿sabes qué? Que me encantó el proyecto de Chiapas y ese proyecto tiene los mismos problemas que tengo yo aquí. Entonces, probablemente lo pudiéramos adherir y hacer estudios multicéntricos, ¿no? Hacer estos estudios multicéntricos más potentes, tomando en cuenta que nos vamos a ver pronto, o sea, nos vamos a ver en algunos de los foros, y entonces eso va a hacer que quizás podamos trabajar en equipo. Entonces, no dejen de pensar en que el trabajo en equipo puede ser una de las opciones. Entonces, preguntas hasta aquí, Pati, ¿no? No, no, déjame, a ver si me cree que le quiero comentar. Ah, ¿quién tiene la mano levantada? Adelante. Sí, Yo, doctor, sí. Uno de los compañeros de acá de Coahuila comentaba que podíamos hacer tal vez el proyecto regional, o sea, que el mismo tema que escogiéramos en algún lugar, lo hiciéramos en las diferentes sedes. Pero como que me decía, bueno, ustedes piensen en la pregunta. Como que sería escoger algo así. Ustedes echan el cerebro, nosotros ponemos a los pacientes. Yo le firmo la tesis. Sí. Casi nunca pasa eso, ¿eh? Así, con los residentes, no crean que pasa. No, tú haz la nota, tú revisas al paciente, ¿no? Y yo te firmo. No pasa. No, o sea, estaría bien ver los temas que escogimos y a lo mejor el que esté mejor hacerlo en las sedes de aquí de Coahuila. Claro, nosotros le llamamos esos estudios genéricos en donde se tiene una gran idea, por ejemplo, supervivencia o mortalidad de madres embarazadas en Coahuila. Y entonces aquí tienes el gran mundo de embarazadas y va saliendo parto pretérmino, hemorragia obstétrica, o sea, alguien se queda con hemorragia obstétrica, otro se queda con parto pretérmino, otro se queda con neumonía, preeclampsia, peso bajo para la edad de nacimiento, Obesidad. ¿cómo? Obesidad. Obesidad, sí, entonces hay un mundo de cosas, o sea, que todas esas bases se pueden analizar siempre y cuando las trabajen bien y lo hagan juntos, ¿sí? Pues yo creo que aquí el escenario que tenemos es, vamos a trabajar juntos, a tener buenas ideas y a trabajar en equipo, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, claro que pueden trabajar, ¿sí? Pero bueno, voy a seguir con la clase y les voy a compartir ahorita uno de los proyectos que nos llegó, que nos llegó, que nos llegó, que nos llegó, que nos llegó. Santo Dios, no puede ser. No lo encuentro. ¿Dónde está? Déjame ver. Ay, Dios. Aquí está. A ver. Es en la misma pantalla en la que estás proyectando. ¿Qué ven? ¿Qué están viendo? ¿Desenlace? ¿Desenlace? No. A ver, déjeme ver, porque es de pages aquí. Ay, Dios. Ahí está. ¿Ven eso? Confiabilidad y análisis de escala de creencias y actitudes, dormir en población mexicana. ¿Lo ven o no? Sí. ¿Sí? Excelente. Ahora, Leti, ¿ves este de aquí?
José Fernando Torres Sánchez. Perrecito, ¿sí? Bueno, la que queríamos ver no es esa, la que queremos ver es esta. ¿Esa la ves? Sí. Perfecto. ¿Me ayudas leyendo Ya está el título? abierto, ¿verdad, el micrófono? Sí. La tarea es utilidad de un algoritmo guiado por procalcitonina como biomarcador en terapia de desencalamiento. ¿Sí? Está muy difícil. Antimicrobiano en pacientes ingresados en admisión continua en un hospital de tercer nivel. Ok. ¿Alguien que nos ayude a decir cuál es el estado basal? Sirenia Ruiz. Sirenia. Laura Ávila. Procalcitonina como marcador. ¿Cuál sería el estado basal? Los pacientes ingresados en admisión. Estado basal, pacientes ingresados en admisión continua. Pacientes ingresados en admisión continua, ¿no? Ese sería mi estado basal. Sí. ¿Sí? Entonces, este es pacientes en admisión continua. Ok, ¿cuál sería la maniobra? La maniobra. Procalcitonina. Procalcitonina nada más. Procalcitonina como biomarcador en terapia de desescalamiento. ¿Comparado contra qué? ¿No está por allí Grisela García, que es la dueña de este proyecto? ¿No la tenemos por aquí no vino a clase hoy? ¿Se la voló? ¿Se fue de pinta? No sabes. Bueno, ya le pasaremos el video. Entonces, ¿No sería pacientes con infección? Bien. A ver, ¿quién está hablando? José Manuel. José Manuel, amigo. Muy bien. ¿Cuál sería tu maniobra entonces? Tengo pacientes en admisión continua que ya tienen antibiótico. Sí. Con antibiótico. Ahí la intervención creo que sería tomarle ese parámetro de procalcitonina para conocer de inicio, una fase inicial, cuál es Okay. pues la concentración. Ok. Entonces, yo lo que hago es que a estos sujetos les tomo procalcitonina, ¿sí? Y entonces tengo dos opciones, mira. Tengo la opción 1. La opción 1 sería, aquí me sale la procalcitonina positiva. La proca me sale positiva. O la proca me sale negativa. ¿Y cuál sería tu desenlace? Sería, bueno, tratar de, como ya tienen estos pacientes, pues tienen infección, ya están tratados con antibióticos, la idea de seguir ese biomarcador es conforme su disminución, pues de ese mismo modo se va desescalando la terapia antimicrobiana. Ok, es lo que dice el título, pero ¿cuál sería el desenlace? ¿Cuál crees tú que sería el desenlace? Llegar a cero, tratamiento antibiótico. Bueno, ese es tu objetivo. Eso es lo que Ajá. quieres. O sea, eso es lo que se quiere. Pero ¿cuál sería tu desenlace? ¿Curación? Perdón, sí, Leti, venga. Curación ¿Curación? de la infección, del proceso infeccioso. Ok. Entonces, vamos otra vez. ¿Cuál sería el estado basal? Porque si mi resultado es que quiero que estén desinfectados, por así decirlo, pues entonces mi estado basal debería ser infectados, ¿no? Porque puede ser que algunos de estos pacientes que les puse antibiótico en la admisión continua, en realidad se los haya puesto porque estaba de sacatón ese día, ¿no? Si estaba así, ay, se me hace, no se me vaya no se me vaya a complicar, ¿no? Si, ay, nanita, se me va a complicar, mejor ponle, más vale, ¿no? No sé si me explico de ti. Y entonces no tenía nada, entonces les hago la procalcitonina, digo que no tenía nada, y entonces, ¿qué es lo que voy a ver? ¿Cuál sería el estado basal? Que si es necesario el antibiótico, ¿no? Si es necesario el antibiótico, ¿tú crees que ese sea el estado basal?
Serían pacientes infectados, más bien, o con infección. Pacientes con tratamiento antibiótico. Pacientes con tratamiento antibiótico, sí, ya habíamos dicho que sí. Ajá. ¿Qué otra cosa? Podría ser que el desenlace sería que la concentración de procalcitonina baje. O sea, que tengas entonces tu estado basal es proca alta y después que baje. Esa podría ser una opción. Sí. Sí, sí. ¿Qué otra opción tenemos? ¿Cómo están los pacientes? Aquí lo que les quiero decir es que quizás en el estado basal tenga que ser un poquito más explícito. Por ejemplo, y me podría quedar solamente pacientes que llegan a admisión continua con diagnóstico de neumonía, por ejemplo. O con diagnóstico de, ¿qué te gusta? De neutropenia y fiebre, que eran pacientes que están tratados con cáncer. ¿Esos son los pacientes que tienen? ¿Quieren? ¿Cuándo se les hace ese estudio? Aquí. La conferencia. Entonces aquí, vamos a poner aquí, ¿qué estoy buscando? Neumonía, diarrea, investigación. Sí. Señor. Doctor Rangel, está usted puestísimo, más puesto que un calcetín. Doctor Rangel, bienvenido, qué buena onda verlo. Ah, ya se fue el doctor Hola, Rangel. doctor, ¿cómo Pero está? bueno, Buenos días. ya lo habíamos visto. Aquí. Hola, doctor, buenos días, aquí estoy. Señor Rangel, entonces, ¿cuál sería, Edmundo, este estado basal? Hay que aclarar muy bien. Y entonces, lo que también pudiera hacer es que a uno les tomo procalcitonina para ver si eso me puede ayudar a quitarles el antibiótico y a otros sin procalcitonina para quitarles el antibiótico. Pero aquí la parte interesante es, ¿cuál podría ser el desenlace? ¿Cuál creen ustedes que podría ser el desenlace? Quizás el desenlace, yo digo, pudiera ser curación a 21 días. ¿No? Entonces, lo sigo durante 21 días y veo si el cliente se curó o no se curó. ¿Cómo ven esa idea? ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna idea a partir de Pero Sí. está planteado en urgencias. Ajá. Requeriría un seguimiento Claro. serio. Sí, sí, sí. Si requiere un seguimiento, ¿qué tipo de estudio es? Longitudinal. Longitudinal, ¿no? Donde yo lo voy a revisar por lo menos unos 3 o 4 días, ¿no? ¿Sería prolectivo o retrolectivo? Prolectivo. Prolectivo. Sería prolectivo. ¿Sí? Nada más no vayan a curar a los pasantes. Uy, ¿quién se va a curar? Ok, vamos a ver. Sería prolectivo. Y si yo decido hacerle yo la procalcitonina a unos y a otros no hacerle la procalcitonina, ¿qué tipo de estudio sería? ¿Sería de casos y controles? ¿Sería de casos y controles? No, los casos y controles es un estudio retrolectivo. ¿Aleatorio? No, a ver, entonces, primero tenemos, prolectivo es si yo voy a tomar los datos de mi paciente. Después tengo otra clasificación que si es observacional o es experimental. ¿Qué opinan ustedes? Este es experimental. Experimental. ¿Por qué es experimental? ¿Quién dijo eso? Y hoy era pues mi cita y me dijo que no están, que son 72 horas que tarda. Entonces me dijo que si usted podía hablar con la clínica. Ahorita yo le llamo. Sí, entonces le espero que... Sí, por favor. Bueno, sí. Yo le voy a preguntar, no voy a hacer que voy a estar esperando. No, ahorita me dijo... Alguien tiene por ahí prendido el micrófono. Por favor, apáguelo, no sean malos. Entonces, ok. ¿Sería experimental o observacional, Leti? Experimental. Experimental. ¿Por qué experimental? Muy bien. ¿Por qué experimental? Va a ser experimental porque vamos a aplicar la maniobra de procalcitonina como biomarcador. Exactamente, porque quizás la autora lo que quiere aplicar es un algoritmo guiado o basado en procalcitonina, en tomarle procalcitonina para que yo haga una evaluación.
Y entonces yo tendría, digamos, aquí arriba es con algoritmo, ¿no? Con algoritmo de procalcitonina, ¿sí? Y sin algoritmo de procalcitonina. Entonces, este estudio lo que están planteando es que sea un estudio experimental, ¿sí? A estos estudios experimentales, ¿cómo se les llama? Sí, perdón. Adelante. Doctor Rivas, ¿qué quiere decir desencalamiento? Ya tenían, llega el niño con neumonía, el 90% de las neumonías sabemos que son virales, pero todavía tenemos una serie de colegas que les da miedo a la neumonía, ¿no? Y entonces, como te da miedo a la neumonía, le dices, ay, no manches, no vaya a ser hemófilos influenza, ¿qué tal? Si es 1 de 10, mejor le pongo el antibiótico. Y si no lo necesita, si mejora en 3 días, se lo quito. Y entonces, el gran problema es que a veces pasan 3 días, 5 días, 7 días, y no se lo quito, porque no le bajó la fiebre, porque algo pasó. Entonces, tengo que tomar otra decisión, un marcador biológico, como la procalcitonina, para poder ayudarme a tomar esa decisión. ¿Sí se entiende? Entonces, ya me sale, sigue teniendo fiebre, pero tiene rinorrea, ya no tiene dificultad respiratoria, ¿no? Y ya vi la placa, ya valoré al paciente, le tomo la procalcitonina y tomo la decisión de quitarle el antibiótico. ¿Sí? ¿Ok? Y mandarlo a su casa. ¿Sale? Ese es desencalar, o sea, es quitarle el antibiótico. Pero no tendría chiste que el proyecto se tratara solamente de quitar o no quitar antibióticos, sino aquí es si esta maniobra que estoy llevando a cabo, que es el algoritmo, va a servir para algo. En este caso va a servir para salvarle la vida a los chamacos, o sea, ¿no? Que no recrudezca la infección, que no reaparezca algún indicador en los cultivos probablemente, aunque estábamos viendo que en su diseño arquitectónico habla como desenlace de algo que es el consumo de antibióticos, ¿no? Algún indicador en el consumo de antibióticos que, bueno, no tiene una aplicación en el paciente, sino es un término que es farmacéutico o administrativo probablemente, ¿no? Pero yo lo vería desde el punto de vista clínico así, ¿no? Los desescalados a través del algoritmo en 21 días o en el periodo en el que se suponga incube o recrudezca una infección tendría que volver a manifestarse. Y es el tiempo que tendríamos que asegurar el seguimiento. Bueno, ustedes pueden hacer lo que se les pegue su regalada gana, pero yo les diría, en general, piensen más en los pacientes, ¿no? Por ejemplo, esto, lo que pone la autora es reducción de consumo de antibióticos. A mí me da igual, o sea, por salvar a mi niño, yo seguiría utilizando los antibióticos si fueran necesarios. Entonces, la reducción de antibióticos no necesariamente es una variable que le va a servir al paciente. Entonces, lo que yo les digo es, cuando estén pensando en su proyecto de investigación, piensen en el paciente como centro. Su centro y lo más importante que tienen, no hay nada más importante en su labor, es el paciente. Ustedes están trabajando para los pacientes. No están trabajando para hacerse famosos, ni están trabajando para que el hospital no se quede sin dinero, sino lo que estamos trabajando. Sí, adelante. Sí, soy Griselda, soy la que veo que están revisando mi protocolo. La dueña del proyecto de investigación. Estamos Perdón, me conecté, pero no tenía audio. Entonces, ahorita ya estoy viendo. Ok, bueno. Sí, la intención no es en base al costo. De hecho, de primero, o sea, sí se había planteado en costo porque efectivamente lo que gaste el hospital en un antibiótico no me interesa. Ay, gracias a Dios. Con eso voy a salvar la vida de mi paciente, ¿verdad? Entonces le voy a quitar aquí, ¿qué te parece bien si le quito reducción de uso de antibióticos? Sí, eso se lo el consumo de antibióticos mal indicado, eso sí le puede afectar a mi paciente. Y la intención es precisamente el hacer un uso racional en los pacientes. Un indicador, ¿verdad? Para mí sería, obviamente, o sea, que la disminución en el consumo, que es ahí donde todavía tengo que trabajar para ver bien cómo hacer esto. Y de manera secundaria, ¿sí? Sí, pero ¿cómo vas a decir que la reducción del consumo fue adecuado? Entonces, para que digas que la reducción de consumo fue adecuado, después de que hagas este algoritmo, lo que dices es si se curó o no se curó. Y la reducción es secundaria. Entonces, aquí lo que queremos decir es, ¿cómo voy a evaluar a este paciente? Entonces, si tenía neumonía, le hice el algoritmo de procalcitonina y se curó a los 21 días, yo estoy bien. Voy a tener una palomita. Digamos,
¿no? Digámoslo, voy a intentar hacerlo mucho más didáctico. Digamos que vamos a hacer un ensayo clínico aleatorizado en donde unos va a ser con algoritmo de procalcitonina y otros sin algoritmo de procalcitonina. ¿Está bien? ¿Te parece bien? ¿Sí? Sí, Entonces aquí voy a meter a 100 pacientes en el grupo de sin procalcitonina y 100 pacientes en el grupo de procalcitonina. ¿Te parece bien? Ajá. ¿Ok? Se me está moviendo todo, pero ustedes disculparán porque todavía no lo sé usar muy bien. Pero ahí voy. 100 y 100. Ahí. 100 y 100. Ahí. Ay, Dios. Ay. Ay, ay, ay. ¡Ah! 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 ¡Ay! La maldición de... Ahí está. 100 y 100. 100 y 100 proyectos. Entonces decimos, ¿cuántos se curaron a los 21 días? ¿Cuánto fue la tasa de curación a los 21 días? Esa es la parte importante. Entonces yo digo, bueno, la tasa, en este caso, ¿qué sería? ¿Prevalencia o incidencia? Si es un ensayo clínico experimental prolectivo. Incidencia. Incidencia. Entonces, ¿cuál sería la incidencia del grupo de la procalcitonina? ¿Qué te gusta? El algoritmo basado en procalcitonina. Un 70%. Ok. De 100 pelados, 70 mejoraron aquí. ¿Sí? De 100 canijos, 70 mejoraron. Y en el grupo en donde le siguieron poniendo los antibióticos, en donde el consumo fue alto, o sea, yo ya en el algoritmo de procalcitonina le quité los antibióticos, logré desescalar muchísimo y ahora ya tengo que el 70% mejoraron. Ahora imaginemos el otro grupo. El otro grupo, ¿de cuánto crees que podrían ser? ¿Cuál sería la incidencia del ¿Que grupo mejoraron? que no utilizaron el algoritmo de procalcitonina? O sea, ¿cuánto mejoran en el otro grupo? ¡Ay! Nos quedan 10 minutos. Tienes que ser muy Pues rápida. como un 60%. Un 60%. Bien. Entonces, tú lo que dices es, vean ustedes que como lo hacen ustedes en el hospital, sin el algoritmo de procalcitonina, utilizan muchos antibióticos, ¿sí? Gastan mucho dinero y además no se curan a los 21 días, ¿sí? Y entonces se hace este tipo de conceptos en donde pongo el riesgo-beneficio. Mucho consumo de producto y pocos beneficios. Por lo tanto, utilizar la procalcitonina en ese algoritmo puede darle la utilidad. ¿Se entiende? Sí. Este sería como un diseño en donde lo que buscamos es específicamente un dato clínico basado en el paciente. Curación a 21 días, remisión de la diarrea, eventos adversos. O sea, puede tener, por ejemplo, eventos adversos relacionados a los antibióticos. Porque seguramente a la hora que yo le quito el antibiótico a unos sujetos, van a tener menos incidencia de diarreas, rash cutáneo, eventos de alergia, ¿sí? Y eso se puede ver cuando yo esté planteando la curación de los 21 días, también puedo plantear, por ejemplo, eventos adversos, ¿sí? Puedo hacer distintos planteamientos. Sí, ya entiendo la idea. Entonces yo tengo que poner como un resultado principal, algo que implique específicamente al paciente. Bravo. Entonces, creo que yo no, o sea, la intención es no dejarle a un paciente un esquema para ver si le va bien o no, porque creo que incluso reforzaría la idea de que si se lo dejas, igual se curó, ¿no? Sí. Entonces, creo que ahí sería más bien hacer aplicar mi algoritmo, quitar el antibiótico, valorar a las 72 horas y ver a cuál le tuve que reiniciar antibiótico, ¿no? Así es. Puede ser reinicio de antibiótico, Ajá, puede ser y ya recaída. si el porcentaje es muy alto o si les fue mal a mis pacientes a los que les quité el antibiótico, pues a lo mejor no reforza, bueno, ahí tendría que ver mis resultados, ¿verdad? Pero la idea principal es que yo le voy a quitar a mi paciente el antibiótico y demostrar que no lo requería, ¿no? Yes.
Así es, ese va a ser el resultado final. Muy bien. Sí, Andrei. ya. Tengo una duda. ¿Y qué tal si cuando decides reiniciar el antibiótico, por una situación clínica que no fue el primer esquema antibiótico, es decir, la fiebre, es la que te motiva a reiniciar el antibiótico? Sí. Porque se infectó con otra cosa hospitalaria. Entonces, el algoritmo probablemente sí funcionó para desescalar el esquema empírico, pero no funcionó en el sentido de, obviamente, prevenirle, ¿no? Ya. Vamos, esa duda me surge ahorita en la posibilidad de que a las 72 horas recrudezca o simplemente se manifieste otra condición que distraiga Que no sea en el por hecho de el, que por se el tenga padecimiento que... inicial. Sí, fíjate, Leti Carrillo, tú preguntabas hace ratito que si se podía trabajar en conjunto, ¿no? Y entonces, ahorita que estamos platicando con Andrei, fíjate cómo un mismo proyecto de investigación puede tener muchos desenlaces y puede tener muchas aristas y le puede ayudar a muchas personas y se tendría que analizar de muchas maneras, o sea, se puede analizar de muchos focos. Alguien podría, a mí me gustaría hablar de eventos adversos relacionados a los antibióticos y cómo la procalcitonina, el uso de un algoritmo basado en procalcitonina, puede lograrlo. Quizás alguien lo vea desde otro ángulo y diga, bueno, pero ¿sabes qué? Que todavía no está el algoritmo de procalcitonina. Entonces, primero hay que formar el algoritmo de procalcitonina antes de llevarlo a cabo. Y entonces, la pregunta de investigación sea crear un algoritmo basado en procalcitonina, en donde voy a hacer paso número 1, evaluación de los datos clínicos, utilizo procalcitonina y veo qué sucede, ¿no? Y veo si procalcitonina presente ausente me va a ayudar a tomar una decisión clínica y eso va a tener que ver con la curación. Es decir, hay muchos proyectos dentro de un mismo. Lo que vamos haciendo conforme va pasando las clases es que cada vez lo vamos desmenuzando más, ¿no? Vamos buscando cuál es el verdadero hilo de la pregunta de investigación. Entonces, tengo una pregunta muy grande donde yo digo, le quiero ayudar a estos pacientes que tienen antibiótico, y después tengo una pregunta chiquita. La pregunta chiquita es, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cuál va a ser cada uno de los apartados que me van a ayudar a tomar esta decisión? He aquí, Leti, que se necesitan muchos pacientes. Porque quizás, por ejemplo, en este proyecto que aquí yo planteé neumonía, puede ser que haya uno para neumonía, puede ser que haya uno para diarrea, puede ser que haya uno para meningitis, para neutropenia y fiebre, y que cada uno de ellos deba de ser probado por separado. Y que cada uno de ellos requiera que se establezcan los mismos protocolos en los hospitales. ¿Qué es lo que ustedes están proponiendo? Uno en Coahuila, otro no sé ni qué ciudades hay en Coahuila. ¿En Coahuila hay ciudades o todos son? Sí, doctor. ¿Valles y todo? Estamos en diferentes ciudades. Ok, ciudades y todo. Hay ciudades y todo así con edificios. Sí. De hecho, estamos aquí en el curso como 5 diferentes. Entonces, esas 5 diferentes podrían tomar un mismo proyecto. Un proyecto, sí. Para poderlo, o sea, para poder generar con mucha calidad la recolección de los datos. ¿Qué es lo que se busca? Lo que se busca es mejorar la calidad de los proyectos de investigación, ¿no? Entonces, sería una buena idea. Yo creo que es buena idea, ¿no? En cuanto a la pregunta, ¿verdad? Del reinicio de antibiótico, pensando que ese fuera lo que estaría yo viendo, es que justamente el algoritmo va a tener no solamente la PCT, obviamente algo clínico, microbiológico, en donde yo me asegure a las 72 horas que a lo mejor yo revalore al paciente y decidir si le inicio o no un antibiótico, que de inicio no tenía infección, pero ya bajo otros con los cultivos o la clínica, ¿no? No sé. Sí, o sea, el algoritmo, quizás la pregunta inicial sea crear el algoritmo, ¿no? Sí. O sea, la clínica, con la PROCA, con la placa de rayos X, ¿no? Entonces ahí quizás la primera parte sea la creación de ese algoritmo. O solamente utilizar la procalcitonina para decir sí, no, sin cerebro. Ajá. ¿No? Porque puede ser, o sea, que puedes utilizar un estudio de laboratorio sin cerebro alguno y dices, toma la biometría, química sanguínea, electrolitos séricos, cultivo de catéter, cultivo de secreciones, cultivo de nariz, ¿no? Uh-huh. ¿Sí?
Y después de que tengas todos esos datos, dices, ay, ¿y ahora qué hago con todos estos datos? Porque me salió este positivo, este bajo, y entonces ya no puedo tomar una decisión como tal. Entonces, quizás el algoritmo sea paso número 1, tiene reactantes de fase aguda, tiene foco infeccioso aparente, tiene indicación para utilizar antibióticos, sí o no. Entonces, no tiene indicación porque es claramente una neumonía viral, entonces ese no entra al proyecto, porque de entrada ya no requería antibióticos. Sí, sí, así de hecho el algoritmo sería aplicado a los pacientes que ya iniciaron antibiótico bajo los criterios de quien lo ingresó, ¿no? Ok, pero eso no se vale, ¿eh? O sea, no puedes... Hay no puedes compromiso de la raza de ahí de los profesores. Oigan, ya nos queda menos de un minuto, pero si piensen bien cómo eso que está diciendo Gris no se vale. Es decir, no se vale como, no, pues otros ya lo hicieron requete mal en el sexenio anterior, ¿no? En el sexenio anterior lo hicieron requete mal. Y entonces, pues por eso es que a mí me sale mal. Sino lo que tenemos que hacer son criterios científicos que digan cuáles son los criterios de inclusión para el uso de antibióticos, ¿sí? Si no cumple con esos criterios de inclusión, entonces no hay pregunta de investigación. Ahí estaríamos hablando de que pues este sonso le puse el antibiótico y ahora cómo se lo quito, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, son preguntas distintas. Entonces, pero ya nos queda menos de un minuto, amigos. Les mando un abrazo grande. Prometo que aquí está Andrei, que sabe muchísimo de computadoras y que ahora sí vamos a subir el video. Entonces, muchísimas gracias por seguirnos. Les mando un saludo, su maestro Ivonne Roy, que los va a estar persiguiendo hasta que hagan todas sus tareas, ¿no? Ivoncita, mándenles un saludo. Si no hacen la tarea, los vamos a cortar, no vamos a invitar nunca más a una fiesta. Así es que cuídense mucho y... Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias. Buen día. De las tareas. Cuídense mucho. Sí. Sigan escribiendo. Gracias, buen día. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye. Andrei. Ok. Adiós, Andrei. ¿Y ahora qué hago? Ya. Andrei. Sí, adiós. ¿Dónde? Andrei. Ahí. Deja de. Ok. No, aquí nos seguimos viendo. Finaliza.